Uno. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una plática más de cuarentena. Ya saben, de estas que estamos haciendo, aprovechando esta circunstancia peculiar de la emergencia sanitaria. En esta ocasión me acompaña aquí una muy buena amiga de muchos años, Montserrat Galindo. Hola, Montse, ¿cómo estás? Hola Edgar, muchas gracias por invitarme y pues con mucho gusto aquí de acompañarlos y poder platicar un poco a lo que me dedico. Muchas gracias. Y bueno, a ver, les platico. El tema de hoy va a ser bienes raíces en el sur de la Florida. Y me van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que hemos ido siguiendo en la dinámica de las conversaciones de cuarentena? Bueno, pues, como ya hemos platicado, la idea de estas conversaciones es que aprendamos acerca de cómo manejamos el riesgo, qué opciones tenemos para manejar diferentes riesgos. Y un riesgo que está presente el día de hoy en la vida de casi todos los mexicanos es la incertidumbre jurídica. Sobre los impuestos que pagamos, sobre la propiedad de los bienes que conforman nuestro patrimonio. Y eso pues está generando que algunas personas estén volteando a ver a otros países con la idea de comprar, de hacerse de bienes raíces en esos lugares, donde, bueno, en caso de que si llegara a haber una circunstancia donde en México les quitaran sus bienes, pues tengan al menos la certeza de que esa parte de su patrimonio no sería tocado. Y es la razón por la que invité a Mons el día de hoy. Entrando un poco más en esta idea, hace unos días me decía un cliente que, bueno, se toparon de repente con la noticia de que dio instrucciones de pagarle las cuentas de su empresa a un proveedor, y entran al banco y encuentran que las cuentas están bloqueadas, que no tienen acceso a sus cuentas. Así es que, bueno, pues empiezan a investigar, piensan que los hackearon, buscan a su equipo de contadores, estos se meten al buzón tributario, empiezan a checar qué pasó. Y bueno, pues nada por ningún lado, hasta después de mucho comunicarse a bancos y demás. También además descubre que también el tema es personal, porque también sus cuentas personales están bloqueadas y hasta sus tarjetas de crédito están suspendidas. Y cuando logran comunicarse con algún funcionario bancario con el que trabajan y que tienen confianza, les dice, no, pues es que hay oficio de la unidad de inteligencia financiera indicándonos que se cancelen tus cuentas y se congelen tus créditos. Entonces esta persona no tiene literalmente no tiene un centavo, no tenía el día de hoy para pagar la nómina. Y bueno, si ustedes recuerdan, esa reforma legal es mucho más extensa que la sola capacidad de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para congelar cuentas bancarias. También tienen la posibilidad de adjudicarse bienes inmuebles y subastarlos por la sola presunción de un delito de lavado de dinero o de enriquecimiento legítimo o bueno, alguna de estas variables, ¿no? Y entonces, bueno, pues este hombre, además de que tiene que solucionar este tremendo problema, está en riesgo de que la parte de su patrimonio no líquida, los bienes inmuebles, pudieran ser objeto de una acción legal por algo que además no sabe qué hizo, o al menos no lo cuenta, y bueno, no sabe qué alcances puede tener esto. Entonces, bueno, pensé que sería muy interesante platicar con alguien que conozca de bienes raíces en otros lugares. Y bueno, pues, como les decía, Monse y yo nos conocemos de mucho tiempo, sé que se está dedicando a esto y me pareció muy pertinente entrevistarla y platicar con ella, ¿no? Monse, ¿cómo llegaste a este tema de los bienes raíces en la Florida? Hola, pues bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Edgar. Y pues bueno, ya llevamos casi 2 años en este tema. Y pues esto se presentó, bueno, tenemos gente conocida allá que se dedica 100% a esto, son brokers, son realtors, que tienen pues la licencia para poderte ayudar y hacer pues bueno, esa venta de inmuebles allá.
Y nos invitaron a participar aquí. Nosotros somos un grupo de 4 personas aquí en México. Y nos invitan para que nosotros aquí en México, como mexicanas, sabiendo cómo es, pues al final del día la comunidad, cómo es que se mueve, pues para poder darles a conocer todo lo que hay en Miami, que está, pues bueno, abierto al público y abierto a los inversionistas internacionales. Y un punto como fundamental fue que les llamó mucho la atención que a partir del año 2019, principios, empezó a llegar pues muchos mexicanos a invertir. No es mexicano, o sea, no son los mexicanos que quieren irse a vivir allá, quieren más que nada tener como una segunda casa, tener un patrimonio o un flujo de efectivo, que también podríamos decir que se puede tener. Y eso les empezó a llamar como que mucho la atención, pero pues al final del día, los que están en Florida, en Miami o Orlando, necesitaban pues un ancla aquí en la Ciudad de México para poder pues mover a este grupo de personas interesadas de México. Entonces nosotras nos hemos dado a la tarea de hacer esta campaña de publicitaria de conocimientos para que la gente pues pueda estar interesada y que sepa que no es tan difícil como uno llegara a pensar tener pues bueno un patrimonio, generar cierta rentabilidad en Estados Unidos. Hay muchas opciones, hay desde preventa, hay pues ya complejos terminados y hay complejos que ofrecen el leaseback, que se le llama esa rentabilidad a ciertos años. Eso depende del complejo, que es un tema que les ha llamado muchísimo la atención a la mayoría de las personas, de los inversionistas, pues por lo mismo, ¿no? Pues porque quieren, pues al final del día también generar, ¿no? Generar un poco más de lo que les pudiera dar el banco teniendo ese dinero invertido. Ok. Oye, sí se ve la primera página de tu presentación, que te la puse ahí también. Sí, se ve. Sí, gracias. Bueno, pues a ver, la primera, ya ahorita nos comentaste un poco, pero bueno, aquí la pregunta del millón, ¿no? Pues, ¿qué hay en Florida? Ahora sí que digo yo, Bueno, los que Florida, hemos ido, pues podemos decir que es un lugar muy bonito, muy agradable, pero bueno, ¿qué podría encontrar una persona que dijera, bueno, a ver, tengo un dinero o tengo un terreno que pude vender? O sea, lo clásico o sea, la gran mayoría de los mexicanos nos gusta el tema de ahorrar en propiedades, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, mejor Florida pues, que un terreno en, no sé, ¿no? La Ribera Maya, o qué sé yo, ¿no? O en la Ciudad de México, ¿no? claro, mira, bueno, lo que nosotros hemos encontrado con los inversionistas que quieren tener algún inmueble en la Florida es que buscan tener una estabilidad económica, buscan tener un lugar seguro para su familia, pero bueno, me voy al punto anterior. Estabilidad. Debido a la situación del país, a la cuestión política y pues bueno, a diversas situaciones que se han ido presentando, pues generan cierta incertidumbre pues con empresarios, con gente que tal vez nada más tiene su casa o que tiene una segunda casa, pero pues al final del día no saben qué va a pasar. Esta incertidumbre política, económica que ha habido últimamente es lo que los ha, pues bueno, impulsado a buscar, pues cruzar frontera y poder tener alguna inversión allá. Y Estados Unidos, pues sí les genera esa cierta estabilidad, porque pues bueno, también al final del día su inversión pues va a ser en dólares, pero pueden ganar ellos en dólares, ¿no? Entonces, y no van a estar, digo, ya tienen ellos que hacer una estructura para poder comprar y todo, que eso pues bueno, ya se les ayuda, pero bueno, al final buscan esa estabilidad que la incertidumbre de nuestro país en este momento no nos las está dando. Buscan proteger su patrimonio. Muchos han optado por vender la casa donde están actualmente, inclusive rentar
y con el dinero de su venta comprar allá. Eso ha sido algo que hemos visto bastante. Pues es una zona de crecimiento que puede generar mucho negocio porque es una ciudad cosmopolita. Hay de todo. O sea, uno puede, inclusive si optan por tener una visa de inversionista, por ejemplo, la E2, inclusive hasta podrían llegar a poner un negocio, una franquicia, que sería pues también algo interesante y pudiendo ellos ya radicar ahí. Hay oportunidades de inversión, como lo mencioné al principio, pues bueno, puede ser en un proyecto de preconstrucción, puede ser en un complejo ya terminado de entrega inmediata y que se puede poner a renta. Ahí también pues tenemos que tener en cuenta que no es como en México que uno compra, lo pone a renta y puede ser por Airbnb, puede ser cada mes, puede ser por día. Allá depende del complejo, son los periodos de renta. La mayoría, pues de los que pudiéramos decir que son pues lujosos, los periodos de renta son a un año o mínimo 6 meses, o sea, 2 contratos al año. Y esto es como para proteger también pues pues la afluencia de persona que pueda haber en el complejo. Pero ahora ya se está dando más, o sea, los nuevos desarrolladores están muy conscientes de que lo pequeño y que se rente constantemente como un tipo Airbnb puede ser mucho más atractivo para los inversionistas, porque pues ya no compran uno, pueden comprar uno, dos o tres y les va generando, que eso es como un foco muy importante y una vuelta a la inversión que le han dado los desarrolladores en Miami. Y bueno, pues lo que yo les mencionaba de la rentabilidad, eso es muy interesante, depende del complejo. Esto de rentabilidad lo ofrecen mucho los complejos que pertenecen a una cadena hotelera, por ejemplo, un Marriott, un The Grove que está en Orlando, y bueno, tenemos algunos otros que no es como tal un hotel o una línea de hotel conocida, pero que también van a manejar este hotel en alguna parte de ese complejo. Y esto es de que ustedes como inversionistas adquieren esa propiedad y por decir, ¿no? Una empresa que podría llamarse Benchmark, que existe en Estados Unidos, es quien les maneja esto. Y el mismo, por decir, complejo que podría ser The Grove en Miami, les generaría un 10% de rentabilidad, que bueno, ya eso sería menos impuestos de más, caería entre un 7, un 8% ya neto, que esto está muy interesante porque es una rentabilidad a 2 años o a 3 años. De hecho, a finales del año pasado había en Fort Lauderdale un complejo que garantizaba su leaseback para 6 años. Tuvo mucho éxito y bueno, ahora ya eso ya no lo tiene porque vendió todas sus unidades, pero hay muchas oportunidades en ese sentido, que ustedes adquieren, dan su propiedad a renta garantizada, a su leaseback por determinados años y ustedes reciben esa rentabilidad del 7, 8, depende del complejo, anualmente. O sea, ¿a qué me refiero con este 7, 8 o inclusive 6? Del precio al que ustedes hayan comprado. Entonces, eso sí es muy interesante y con ese flujo de rentabilidad que ustedes van adquiriendo, pueden pagar hasta el financiamiento, pueden pagar lo que sería pues, el mantenimiento. Recuerden que también pagando el mantenimiento pagan eh, luz, el agua, muchas veces hasta el internet, el seguro del inmueble por fuera. Entonces, no es que ustedes tengan hasta un gasto físico. Con la misma renta del inmueble, ustedes pueden ir pagando ese mismo inmueble, ¿no? Y teniendo una ganancia a final de año.
Eso suena muy bien. Sabes que Sí, la verdad que es muy interesante. yo alguna vez llegó a mis manos este libro que seguramente muchas personas han leído de Robert Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre. Sí, Y Robert, y en ese libro básicamente la estrategia de generación de valor que él platica es la renta de inmuebles, ¿no? Comprar inmuebles y luego darlos en arrendamiento y obtener lo que él le llama un flujo positivo de efectivo, ¿no? Es decir, lo que te pagan de renta sea más que lo que pagas de hipoteca y seguros y cualquier otro gasto de mantenimiento del local, bueno, de la construcción, de la propiedad, ¿no? Yo alguna vez lo he intentado en México, o sea, he hecho muchos números a ese respecto, y según yo en México nunca sale, ¿eh? Y entonces me he vuelto medio escéptico, de confesarte, acerca del tema de que se pueda obtener eh, rendimientos reales, al menos en los primeros años de una inversión. Pero bueno, la verdad es que tampoco nunca lo he visto en los Estados Unidos. Si fuera así, pues suena muy bien, ¿no? Es Existe muy esa posibilidad. interesante. Claro, mira, ¿por qué aquí tal vez no lo hemos visto? Porque tal vez los complejos que aquí se construyen en México no lo permiten. Yo, por ejemplo, te puedo decir dos, por ejemplo, el de Orlando, que se llama Duck Grove. Hay que tomar en cuenta que Orlando es una de las primeras ciudades número uno en tener cuartos rentados. De Estados Unidos creo que tiene el primer lugar. Tiene un aforo de, bueno, muchísimas personas al año. Y entonces hay que tomar en cuenta que son cuartos de hotel que siempre van a estar rentados, ¿no? Por el tema Magic Kingdom, Epcot Center, etcétera. Por ejemplo, otro, el que les comentaba, por ejemplo, que daba un leaseback de 6 años. Este es el Conrad, que pertenece a Marriott y está en la playa, en Fort Lauderdale. Entonces tiene una muy buena ubicación. ¿Y qué pasa con este tipo de complejos? Digo, ya lo vamos a ver en la lámina siguiente. Pero Miami, lo que es la Florida, es muy atractivo por el clima. Entonces también muchas personas que viven en el norte de Estados Unidos, Nueva York y de ahí para arriba, que ya en ciertos meses ya hace mucho frío, se bajan a esa segunda casa, que es en la Florida, donde el clima es mucho más cálido, más agradable, que están a la orilla del mar. Entonces es también gente que adquiere ese tipo de propiedades y cuando no los está usando, lo tienen a renta. Claro, es importante mencionar, estos porcentajes de leaseback que mencionó es cuando uno lo compra y casi los 365 días del año se lo da a, por ejemplo, por decir Benchmark, que es la empresa, a Benchmark para que él lo maneje y nada más uno recibirás ese dinero, ¿no? Bueno, me imagino que digo, Sí, sí o sea, entiende. entre más uno lo use, pues menos va a ganar y va a alcanzar ese pico de un 7%, por decirlo, o 8, no sé, ¿no? Sí, pues, entre más sea tu juguete, tu casa tu casa de campo, tu casa de vacaciones, evidentemente, pues eso tiene un costo y le mermará a tu rentabilidad, ¿no? Así es. Eso es evidente. Pues mira, eso me parece muy interesante. ¿Quieres la siguiente lámina de una vez? Sí, por favor. Y bueno, también, bueno, comentar último que aquí, pues bueno, Miami está Ah, dos es y último. media horas, es muy cerca. Uno tiene la facilidad de tener, bueno, antes de todo el tema de COVID, pues bueno, era vuelos seguidos a todas horas del día. Y ahora se va a tener que ir, pues bueno, espaciando, pero bueno, al final del día es cerca, ¿no? Uno puede estar en muy poco tiempo allá, ¿no? Sí, esa es una gran ventaja. A lo Claro, mejor es más fácil llegar a Miami que a muchos lugares de México, ¿no? claro, hasta por el tráfico, ¿no?
Sí, no, bueno, y de México país, dentro de la República hay lugares a los que no hay vuelos diarios o hay un solo vuelo, ¿no? Exacto. Bueno, ya tenemos la siguiente, que bueno, ya comentaste lo del clima, que eso es obvio. Eso del clima es bien interesante porque luego las personas de la Ciudad de México en particular, bueno, y de México en general, para los cuales el clima no es variable, nunca pensamos en eso, pero hay mucha gente en el mundo que el clima le es una variable determinante para sus acciones. Es de Claro. esas cosas que hay que aprender de otros entornos. Que ya vio que eso sí, Así, que eso es algo que hay que observar. Porque en México, bueno, el invierno y el verano son igual, básicamente iguales, ¿no? Para efectos no tienes que hacer ningún cambio relevante. A lo mejor te quitas el suéter, te pones el suéter, pero de ahí no pasa. exactamente, sí. Y lo que pasa es que en Estados Unidos, como sí son muy, muy drásticos estos cambios de clima, de invierno a verano, entonces, pues bueno, la gente del norte sí prefiere, bueno, son los que tienen estas second home al sur de la Florida. Y pues bueno, que prácticamente llegan a pasar el invierno y después se regresan a su casa, ¿no? Entonces, pues lo del clima ya lo habíamos comentado. Algo súper interesante de la Florida es de que no pagan el impuesto estatal sobre la renta. Platícanos Lo- de qué te refieres con eso. ¿Qué es que en México no existen los impuestos estatales sobre la no, renta. Digo, existen impuestos estatales, obviamente, pero no, vamos, los estados en México no cobran ni ICSR o algo similar, ni IVA, cosa que no es igual en Estados Unidos, pero si nos puedes explicar un poquito más. sí, claro. Mira, esto de los impuestos, bueno, sí, esto sí va de acuerdo a las ganancias que uno pueda tener allá. Y bueno, uno teniendo igualmente ganancias por medio de la renta o algo, en otros lugares podría ser que sí tuvieras este pago de impuesto o inclusive lo tienen fijo. El porcentaje de este impuesto puede ir de un 3.07% a un 5.99%, dependiendo del estado. Por ejemplo, por decirte, Idaho y Ohio tienen este impuesto fijo, que tú puedes ganar 100,000 y pagas el porcentaje de tanto por ciento. En otros estados que no lo tienen fijo, pues claro que va aumentando de acuerdo al porcentaje de tus ganancias. Y aquí en Florida está exento, entonces esto también es muy atractivo pues para un inversionista y pues es lo que también jala como imán a inversionistas y pues bueno, en México no es algo muy común obviamente saber de estos impuestos, pero ya que lo sabes, pues sí te puedes ahorrar anualmente algo muy importante, ¿no? En suma de dinero. Creo que es Entonces, importante resaltar esto porque, bueno, es el tipo de cosas en las que uno puede caer por no saber, ¿no? por no saber que, No tenemos los impuestos. claro, pero bueno, nosotros sí lo que tratamos es de que a la hora de que un inversionista puede llegar a estar interesado, es llevarlo de la mano desde explicarle que puede ser muy fácil adquirir un financiamiento para un extranjero mexicano, que en verdad, o sea, te puedo decir que son 5 cosas que serían los prerequisitos. Obviamente, tener la visa, tener su pasaporte, 2 o 3 estados de cuenta bancarios, una carta del contador donde pues señale que la persona trabaja en determinada empresa, que su sueldo es tanto, y es muy importante tener, pues bueno, la cédula profesional, ese número tan importante en esa carta, ¿no? Para que sea, pues por decirlo así, legal. Una carta del banco, de un historial bancario, de donde se tengan las cuentas. Y otra cosa es y bueno, por ejemplo, como la situación financiera que tiene esa persona. Con estas cosas ya entra en automático ese prerequisitos o ya se llenan los prerequisitos para adquirir un financiamiento. Ahora, debo de decir que los financiamientos hoy en día,
hoy, a partir, bueno, de esta situación del COVID, bajaron a un 3.5, 3.6%. O sea, están muy, muy atractivos. El financiamiento puede, bueno, cabe mencionar que antes estaban en 4.8, 5.8, 5.7. En ese rango se manejaban. ¿De qué depende el rango del financiamiento? ¿En qué tanto uno, pues bueno, va a querer el préstamo? Allá se está prestando a partir de un 40%, se presta por 30 años. La edad no es límite. Uno, pues bueno, prácticamente allá es tan fácil, por decirlo así, porque pues si ustedes no pagan al banco, pues el banco se queda con la propiedad, o sea, porque no tiene con qué más irse, ¿no? Por no vivir allá. Entonces, para un extranjero es mucho más fácil porque no se les piden tantos papeles como podría ser aquí en México. Inclusive para un norteamericano pedir un financiamiento sí es mucho más gravoso que para un extranjero. Eso sí es definitivo. Entonces nosotros, si alguien está interesado en un financiamiento, con mucho gusto se les asesora, se les presenta un contador, a un notario ya en el momento de hacer escrituras, etcétera, ¿no? Se le lleva de la mano al cliente en esto porque pues al final uno no es, estamos en un país desconocido y pues uno no sabe las leyes o cómo es que se deben de manejar. Afortunadamente tenemos un buen equipo allá y pues bueno, lo hace todo más fácil, hablan español, entonces eso no sería como un impedimento, ¿no? Está considerado Florida como un top market para inversionistas internacionales y pues bueno, tanto de Europa, también llega gente de Europa, pero pues lo que es actualmente son mexicanos, ha llegado brasileños, venezolanos, o sea, Bueno, venezolanos me imagino que a pasto, ¿no? Muchísimos. y ha sido como muy evidente por las situaciones políticas y económicas que se han presentado en dichos países, es el rebrote de inversión en Estados Unidos es cuando más se manifiesta. Y es ahora cuando en Estados Unidos, en Florida, están percibiendo ese rebrote, pues bueno, de nosotros los mexicanos que estamos interesados en llegar allá, ¿no? En poder tener un patrimonio seguro, en poder salvar lo que tenemos actualmente hoy, que yo no sé si en un poco más de meses o inclusive un par de años, pues el valor de nuestras propiedades en nuestro país lleguen a perder Ahí hay ese mucho valor, que, ¿no? ahora sí que ahí hay mucho para platicar. Oye, ¿a qué te Claro. refieres con este? Que dice, el inventario inmobiliario es bajo y existe una alta demanda. ¿A qué te refieres con un inventario inmobiliario bajo? Mira, lo que pasa es que el mercado inmobiliario en lo que es Florida, principalmente Miami, son picos de desarrollo. Llega, por ejemplo, hace 3, 4 años hubo un pico muy fuerte de construcción. Entonces, que había mucho en preconstrucción y que pues la gente estaba comprando preconstrucción. Actualmente hoy son complejos que ya están casi terminados y hay poca preconstrucción. A eso es a lo que vamos con poco inventario, que si ahora alguien quiere algo de entrega inmediata, puede ser que esté un poco más caro, porque bueno, al final del día ya está terminado. El mejor momento para comprar es antes de empezarse a construir o ya las últimas unidades de este complejo. Ahí es cuando generan como muy buenas ofertas, por decirlo así, o hay muy buenas oportunidades. ¿Qué pasa? Hace estos 3, 4 años se hizo este lanzamiento de mucha inversión, pero así siempre ha sido. Así ha sido Miami desde el 2008, que también tuvieron ahí una crisis, pero ha ido, sube y baja, sube y baja. Y ahorita estamos en esa bajada que el inventario no va a ser mucho si es que hay demasiada demanda. Ahora hay,
pero no hay como hace 3 años. O sea, hace 3 años había muchísimo inventario. Ahora lo tenemos, pero ya son pocas las unidades, inclusive de lo de preconstrucción. Mucho de lo que tenemos en preconstrucción ya va a un 50-60% vendido y es para entregar en 1 año o en 2 años. Entonces, eso hay que, es como, por ejemplo, aquí en México, pues se está construyendo en cualquier momento y allá no, allá como que tienen como rachas de construcción. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. No es de que no haya, pero cada vez va a haber menos de entrega inmediata. Y va a haber, pero pues ya será una inversión para una preconstrucción en entrega de 2, 3 años, lo que no va a generar esa rentabilidad inmediata si es que le están buscando. Claro. Oye, ¿tienes alguna idea de precios? O sea, digo, que obviamente variará muchísimo dependiendo del complejo, ¿no? Igual que aquí. Pero ¿alguna idea de cuánto cuesta el metro cuadrado? ¿Cuál es un precio razonable de metro cuadrado en la ciudad de Miami, Fort Lauderdale, Orlando? Digo, donde lo tengas, si es que lo Mira, tienes. ¿sabes qué? El metro cuadrado, ¿sí me escuchan bien? Sí, de repente se cortó un poquito, pero sí. Ah, pues no, estamos ¿Sí teniendo me aquí escuchas bien? De repente te me fuiste un poco, pero a ver, sigue. Es que tengo la... Estamos teniendo aquí Ya, problemas. seguimos. Ops. A ver, Estamos aquí. ¿ya? A ver ahí, probamos. Sí, sí, sí. Mira, lo que me decías del metro cuadrado varía bastante de una zona a otra. Yo te puedo decir de Brickell a Edgewater, a Miami Beach, claro, todo lo que está sobre la playa pues va a ser mucho más caro. Pero bueno, por ejemplo, sobre la playa estamos hablando, por ejemplo, Fort Lauderdale, que un departamento de una recámara con su estancia, su cocina, andará como en unos $660,000. $660,000. Por ejemplo, enfrente de Bayside, un departamento que puede ser un estudio puede estar en 600. Estudio, ya no es cuarto, ¿no? O sea, ya no tienes ese cuarto extra, ¿no? Ujú. Estudio en 600, 700. En Brickell City Center, que es otra zona donde es la zona financiera, por decirlo así, ahí también tenemos pequeños, pero que van desde 600 hasta 900, 1,000,000, 1,200,000, pero eso es lo mínimo. Y de ahí pues ya se va pues para el metro cuadrado. O sea, ahora ya los desarrolladores ya están considerando el no hacer esos departamentos enormes de lujo, porque están viendo que el tema, entre más chico y que se pueda rentar constantemente, es mucho más cotizado y más por los mexicanos. Entonces eso también ya lo están considerando. Esto fue palabras del director, presidente de Fortune International, que es una desarrolladora muy importante en la Florida. Ok. No, pues sí, digo, sí suena. Ahora, está interesante porque son precios muy altos. Además, bueno, mencionaste, me parece que los lugares más costosos, pero tampoco son significativamente más altos eh, los barrios más costosos de la Ciudad de México y las hipotecas sí están a la tercera parte. No, Aquí, que aquí las eso está hipotecas como... son al 10%, 9%, Sí, y y en en la años. mejor. Por ejemplo, por mencionarte, estos precios que te doy, pues son de edificios. Pero, por ejemplo, también hay complejos de casas que tienen su casa club y demás. Y por la zona de Aventura, ¿no? Que es más al norte,
Hay una casa, podría estar como entre unos $460,000. Una casa que ya tiene 2 o 3 recámaras, o sea, mucho más amplia, pero pues depende de la zona. Ahí casi cada zona es la que va rigiendo el precio. Ok, bueno, como suele, de hecho, así suele ser Como en el mercado inmobiliario. Bueno, pues se nos está acabando acá el tiempo. Si quise hacer unas cuantas preguntas más. Ya tocaste un poco el tema de la facilidad, pero quisiera yo reiterarlo o insistir sobre esa pregunta. A ver, como mexicano, puede ser generar alguna incertidumbre este tema de de entrar a un mercado inmobiliario en un país distinto al mío, en un país que no conozco, aunque lo haya yo visitado como turista y demás en múltiples ocasiones, probablemente me dé temor entrar a comprar algo, a dejar ahí parte de mi patrimonio. Y luego, bueno, este tema de los créditos, de sacar un crédito. ¿Qué tan, realmente, a ver, qué tan fácil dirías tú que es para el mexicano promedio? O sea, ¿es accesible? ¿Es algo Mira, yo que un empresario, digamos, pequeño, mexicano, que tiene su negocio, obviamente tiene sus cuentas en relativo orden, ¿es algo que puede acceder razonablemente? todo, claro, alguien que tenga orden financieramente aquí, o sea, no puedes llegar a comprar nada en cash, o sea, eso es eh, evidente y de ninguna manera se va a permitir. Pero en el momento que uno esté interesado en adquirir un financiamiento, no hay, o sea, en verdad es muy fácil y tienes tus respuestas en días. O sea, yo te puedo decir de una persona que compró a finales de diciembre, bueno, el 3-4 de enero recibimos ya el contrato por el inversionista mexicano interesado allá y llevó un mes en que él sacara el financiamiento, en que hiciera él, bueno, allá como persona física no es muy recomendable comprar un bien inmueble por cuestión de que si esa persona muere y lo deja sin herencia o lo deja intestado, o sea, pierden el 40% o 50% del valor de la propiedad. Entonces, lo que es muy recomendable es de que cuando se vaya a comprar allá, se haga una sociedad que le llaman LLC. Esto puede ser entre el esposo y la esposa y bueno, ahí ya los contadores los van llevando paso a paso para formarla. Pero bueno, a lo que voy es de que el tiempo en que ustedes pueden adquirir un financiamiento y todo ese trámite, que tampoco es estar yendo y viniendo cada fin de semana. Por ejemplo, este comprador que tuvimos a finales de diciembre fue a ver el departamento el 25 de diciembre, regresó a México el 26. Para esa semana del 26 de Miami nos mandaron el contrato con el que él pues, se iba a comprometer para la compra y demás. Paralelamente se estaba sacando pues su financiamiento, que fueron días en lo que se le aprobó. O sea, en verdad, si uno tiene todo en orden y tampoco te piden tanto, o sea, con que tengas 3 estados de cuenta anteriores, la carta del banco, la carta del contador, prácticamente es más que suficiente. O sea, y pues que uno pueda comprobar pues también de que está viviendo aquí en México, ¿no? O sea, que tus ingresos pues te permitan también hacer esa parte de inversión. Pero tampoco te piden ese porcentaje igualitario como aquí en México, que es un porcentaje de lo que ganas. O sea, ya no tienen como tanta estructura en eso. O sea, ellos van viendo que seas con estos papeles que tú presentas, tengas esa fluidez para poderlos sacar. O sea, no es. Y al final de febrero, perdón, al final de enero, principios de febrero, el contrato se estaba cerrando
con el pago de la unidad. Entonces, realmente todo el proceso de sacar su financiamiento, de que él formara con el notario la LLC para que fuera como patrimonio, ¿no? Como persona, pues ya no física, como persona moral, la compra, fue verdad, muy fácil. O sea, porque allá, la verdad, todo es como más sencillo, no es tanto papeleo, no es tanta burocracia, fluye todo muy fácil. Ok, muy bien. Las personas que estén interesadas en platicar contigo directamente, ¿te pueden encontrar en alguna página? ¿Tienes algún mail que quieras compartir? Claro, claro. Si quieres, no sé si haya manera te lo escribo, pero bueno, les puedo dejar. Por de pronto dilo y lo ponemos también como Claro, una imagen. gracias. Bueno, les dejo mi teléfono, es de la Ciudad de México, 55 54 04 7574. Y el mail es montserrat @tabarealtygroup.com. Y pues la empresa es Taba Realty Group. Pueden encontrarnos Facebook, la página, y ahí también van a ver pues, las propiedades que manejamos. Muy bien. Y por último, estamos empezando la costumbre de cerrar la plática preguntándole al entrevistado, si tuvieras un solo comentario que dejarle a las personas que vean este video, ¿qué les dirías? Protejan su patrimonio, están a tiempo. Esa vale oro. Esa vale oro y no tengo nada más que decir a ese respecto. La verdad que sí, es eso lo que tenemos y pues hay que protegerlo. Once, pues muchísimas Gracias. gracias por tu tiempo, por las respuestas. Me pareció muy interesante. A mí personalmente me parece muy interesante. Y bueno, pues gracias a las personas que lo vean. Tenemos en el canal de YouTube también como parte de las conversaciones de cuarentena otras pláticas también en el sentido de proteger el patrimonio viendo hacia afuera. La semana pasada hice una entrevista en relación con migración a Estados Unidos, cómo obtener una visa. Ya está disponible. Y bueno, pues nuevamente, pues muchas gracias por seguirnos. Recordarles, ¿no?, nuestros otros medios de comunicación, en Facebook, el blog ndvaqueiro.com. Pues muchas gracias, Monse, muchísimas gracias. 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 Bye.